En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. San Juan de la Cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy es 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz. Y entonces, en honor a San Juan de la Cruz, vamos a hacer este video viendo un elemento de su doctrina que muy probablemente la inmensa la gran mayoría de ustedes lo sepa, no vamos a decir nada nuevo, pero bueno, sea para recordarlo y sea a modo de oración y homenaje a San Juan de la Cruz, recordar estos elementos de su doctrina. Bien, lo que queríamos dar no nos va a entrar en este video y entonces vamos a ocupar también el próximo, que va a ser del día 21. ¿Está? Del día 21. Y después, el día 24 a la noche, el Papa Francisco inicia el año jubilar. Así que hacemos estos dos videos sobre San Juan de la Cruz y después vamos a elegir un libro sobre Jesucristo, ¿no? Para de alguna manera verlo y leerlo durante el año jubilar 2025. Bien, San Juan de la Cruz. Hemos elegido para ver este tema el comentario que hace Edith Stein en La ciencia de la cruz, ¿no? Y vamos a tratar del tema de la purificación de la voluntad. Purificación de la voluntad. Bien, que a decir verdad, en gran parte del texto, Edith Stein lo que hace es simplemente citar textos de San Juan de la Cruz, ¿no? La gran parte del texto de Edith Stein es en realidad de San Juan de la Cruz y lo que ella hace es la selección de los textos y agrega pequeños comentarios. Nosotros no transcribimos todo lo de Edith Stein, sino que a su vez seleccionamos algunos textos de Edith Stein y de San Juan de la Cruz y agregamos algunos pequeños comentarios. Bien, purificación de la voluntad. No hubiéramos hecho nada en purgar el entendimiento para fundarle en la virtud de la fe y a la memoria de la esperanza, si no purgásemos también la voluntad acerca de la tercera virtud, que es la caridad. Ese es el texto de San Juan de la Cruz. Entonces, no sirve de nada purificar la inteligencia con la fe, no sirve de nada purificar la memoria con la esperanza, si no se purifica también la voluntad con la caridad. Es decir, ¿qué quiere decir purificar la voluntad con la caridad? Análogamente, purificar la inteligencia con la fe y la memoria con la esperanza. Purificar la voluntad con la caridad quiere decir que todo lo que quiera la voluntad sea pura caridad. Sea pura caridad, ¿no? Bien. Por eso comenta Edith Stein: todo cuanto puede decirse acerca de la información de esta potencia por el amor de Dios, es decir, purificación de la voluntad por la caridad,
está expresado perfectamente en las palabras del Deuteronomio. Amarás a tu Señor Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu fuerza. Entonces el primer mandamiento, amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, es justamente lo que se logra cuando uno purifica la voluntad con la caridad. Y continúa, trae este otro texto de San Juan de la Cruz. La fortaleza del alma consiste en sus potencias, pasiones y apetito, todo lo cual es gobernado por la voluntad. Pues cuando estas pasiones y potencias y apetitos endereza a Dios la voluntad y las desvía de todo lo que no es Dios, entonces guarda la fortaleza del alma para Dios y así viene a amar a Dios de toda su fortaleza. Entonces, yo tengo las diversas potencias, tengo las diversas pasiones. Si no se dedican el 100% a Dios, sino que se dedican a muchas otras cosas, mis pasiones y mis potencias, el 100% de mis fuerzas no están dedicadas a Dios. ¿Sí? Si yo dejo mis pasiones libres para ciertos objetos, el 100% de mis fuerzas no están dedicadas a Dios, sino que un cierto porcentaje está dedicado a esos objetos. Entonces, en cuanto a lo que se refiere a Dios, el alma pierde fuerza y no ama a Dios con todas las fuerzas. En cambio, si la voluntad llega a gobernar todas las potencias, es la que gobierna. Sí, es la que gobierna. La voluntad no puede no gobernar, la voluntad es la que gobierna. Capaz que hace un gobierno de dejar hacer, ¿no? Y se tira chanta la voluntad y se queda dormida y dice a las pasiones hagan lo que quieran, pero siempre es una decisión de la voluntad, ¿no? Bien, en cambio si la voluntad lo que hace es gobernar, controlar todas las potencias, todas las pasiones y enderezarlas todas a Dios, el 100% de mis fuerzas, el 100% de mi alma está donada a Dios. Entonces, si nos queremos donar totalmente a Dios, es evidente que nuestra voluntad tiene que ejercitar un control sobre todas nuestras potencias y ordenarlas a Él. La fortaleza del alma, podemos decir nosotros, consiste en enderezar a Dios todas las potencias por el imperio de la voluntad. Esto hace fuerte al alma en el sentido de que el 100% de las fuerzas del alma van a estar ocupadas solamente en Dios. Bien, purificar entonces la voluntad, que esté informada por la caridad, para que ame a Dios y todo nuestro ser sea orientado a Él. Bien, un punto particular, las pasiones. Sigo el orden del texto de Edith Stein, ¿no? Como obstáculo fundamental se cruzan en el camino las 4 pasiones del alma: gozo, esperanza, dolor y temor. Gozo, esperanza, dolor y temor. Las cuales pasiones, dice ahora Edith Stein citando a San Juan de la Cruz, las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón, en orden a Dios, es decir, guiadas por la razón hacia Dios, las cuales pasiones, poniéndolas en obra de razón, en orden a Dios, de manera que el alma no se goce sino de lo que es puramente honra y gloria de Dios nuestro Señor. ¿Por qué? Porque las 4 pasiones, ¿cuáles habíamos dicho que era? El gozo, la esperanza, el dolor y el temor. Perfecto. Entonces, si la voluntad ordena esas pasiones, ¿sí?, según la razón hacia Dios, ¿qué va a hacer? Se va a gozar solamente en Dios. Por eso, de manera que el alma no se goce sino de lo que es puramente honra y gloria de Dios nuestro Señor, ni tenga
esperanza de otra cosa que no sea la esperanza de Dios, ni se duela sino de lo que a eso tocare, ni tema sino a Dios solo, está claro que endereza la fortaleza del alma y su habilidad para Dios, ¿no? Entonces es evidente que cuando el alma, cuando la voluntad endereza todas las pasiones de modo tal de que se goza solamente en Dios, tiene esperanza solamente en Dios, no teme otra cosa que lo referente a Dios. ¿Se imaginan? Viene un león, no le tengo miedo. Sí, no, pero la cuestión es esa. ¿Sí? Me lleva al cielo, no le tengo miedo. Lo único que temo es no unirme a Dios. ¿Sí? Y bien, imagínense entonces que evidentemente, si es así, el alma adquiere una fuerza para seguir a Dios, pero terrible, ¿no? Imagínense la fuerza que tiene este alma, que entra un león acá y dice, no le tengo miedo. Es un alma súper fuerte, ¿no? Bueno, entonces es evidente que adquiere esa fuerza, ¿no?, de guiarse sola, pura y exclusivamente a Dios, cuando endereza estas pasiones. Cuando las pasiones son enderezadas a Dios, el alma se mueve hacia Dios con enorme fuerza. Se trata de un trabajo que el alma debe hacer, de ordenar las pasiones de gozo, esperanza, dolor y temor. ¿Mm? Ustedes no ven el video que se va grabando mientras yo voy hablando, pero en el texto se ve claramente cuando está entre comillas es San Juan de la Cruz, cuando no tiene nada es Edith Stein, cuando tiene un signo más es un agregado nuestro. Bien, ustedes se pueden igual dar cuenta por el tipo de español, ¿no? El tipo de español que manejo yo, el de San Juan de la Cruz, es un poco distinto. Bien, y acá dice San Juan de la Cruz, porque cuanto más se gozare en otra cosa el alma, tanto menos fuertemente se empleará su gozo en Dios. Entonces, si vos te gozás en otras cosas que no son Dios, evidentemente eso le quita fuerza al alma. Si no son frenadas, ¿sí?, crían en el alma las pasiones, crean en el alma o crían en el alma las pasiones, toda clase de imperfecciones, dice Edith Stein. Mas si por el contrario están ordenadas y subyugadas, son fuente de todas las virtudes. Entonces, puedo gozarme, yo qué sé, en el día soleado. Eso me quita fuerza al amor a Dios. Y si esa pasión está ordenada, si esa pasión está subyugada por la caridad, ese gozo del día soleado, podemos imaginar San Francisco de Asís gozándose del día soleado, evidentemente lo une a Dios. ¿Por qué? Porque está subyugada por la caridad. Pero si las pasiones no están subyugadas por la caridad, ese gozo del día soleado, por más que no sea pecado, nadie dice que eso sea pecado, igualmente me quita fuerza del amor a Dios. Estoy teniendo un gozo que con Dios no tiene absolutamente nada que ver. Bien, entonces es una impureza, una manchita, ¿sí?, en mi caridad. Porque si yo me gozo del cielo soleado y no tiene absolutamente nada que ver con mi gozo en Dios, no tiene absolutamente nada que ver, entonces ese gozo del cielo soleado que no tiene nada que ver con la caridad está hablando ese gozo de un amor. Que como ese gozo no tiene nada que ver con la caridad, estamos hablando de un amor que no tiene nada que ver con la caridad.
no se está poniendo en la línea de la caridad. Y entonces no estoy amando a Dios, como decía, es una distracción, ¿sí? Entonces, ¿se puede gozar del sol? Sí, pero evidentemente están los que gozan del sol, pero de meramente natural, como lo goza el canarito cuando se despierta todas las mañanas, y entonces eso le quita fuerza para la caridad. Está el que se goza como San Francisco, ¿sí? Está incluso el que se goza pecaminosamente, ¿no? Porque no es el momento para hablar, pero el que, perdón esta divagación, pero el que tiene una vida de pecado, las cosas de la creación lo llevan al pecado. Y entonces se da que la contemplación de un paisaje despierta en la persona desordenada instintos sexuales, ¿no? Por ejemplo, no en vano todos los hippies y todas las cosas van a la montaña, ¿no? Y encuentran por ahí desórdenes absolutos, ¿no? En paisaje, ¿no? Al menos en Argentina es muy común encontrar en los lugares así, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede usar de la creación, ¿no? Pero de modos totalmente diversos? Depende de cómo tenga subyugadas las pasiones a la caridad. ¿Está? Bien. Y sigue comentando Edith Stein. Las 4 pasiones están tan unidas que si se somete una, quedarán sometidas también las otras. Y volvemos al ejemplo del león, que no lo tenía pensado, se me ocurrió acá. Viene el león, y si vos no le tenés miedo al león, y decís, lo único que yo tengo miedo es de cometer un pecado, evidentemente que si tenés subyugado así el temor, es porque el gozo lo tenés ya subyugado y la esperanza subyugada. Evidentemente que tener perfectamente subyugada una de estas 4 pasiones implica haber subyugado las otras 3, ¿no? Por eso es que lo que conviene es ver cuál de estas 3 las tengo más desordenadas y meterle todas las fichas en el trabajo con esa, porque sabiendo que metiéndole todas las fichas en el trabajo con esa, las otras van a crecer igual, ¿no? Cuando la voluntad se goza de algo, comenta Edith Stein, cuando la voluntad se goza de algo, tiene en sí el germen de la esperanza, del dolor y del temor, con relación al mismo objeto. Entonces, cuando vos te gozás de alguna manera Dios o un objeto o lo que sea, cuando vos te gozás de un objeto, todas las otras cosas, todas las otras pasiones giran en torno a ese objeto. Tenés esperanza de ese objeto, tenés dolor cuando no lo tenés y temor de no tenerlo, ¿no? Se van siempre. Esto muestra que las 4 pasiones van siempre juntas. Y sigue comentando Edith Stein, una pasión arrastra consigo a las demás, lleva cautiva la voluntad y al alma toda y no la deja volar a la libertad y descanso de la dulce contemplación, entre comillas, porque está citando ahí San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces las pasiones van juntas y cuando una se desvía hacia un objeto que no es Dios, arrastra a las otras y arrastra a la voluntad y a toda el alma. Porque si vos tenés una pasión desviada, vas a tener todas las pasiones desviadas y entonces van a arrastrar de tal manera a la voluntad y a toda el alma que evidentemente te van a quitar todas las fuerzas. Se entiende, seguimos comentando nosotros, que no se está hablando del mero sentirse de la pasión, ¿no? Sino cuando ésta arrastra al alma. Cuando ésta arrastra al alma. Porque seamos sinceros, lo primero que vamos a sentir cuando entra un león acá va a ser mucho temor, ¿no? Pero yo freno ese temor, ¿no? Y digo,
pienso rápidamente con la velocidad de un rayo. Escapar ya no puedo, porque el león es mucho más rápido que yo. ¿Para qué voy a empezar a gritar y a desesperarme? Este es el último instante de mi vida. Lo aprovecho para hacer una linda oración. Me arrodillo y me pongo a rezar, ¿no? Entonces ahí dominé la pasión del temor. Me ofrecí como un cuasi mártir. No fue un mártir porque dudo que el león lo haga por la fe, por perseguir la fe. Aunque capaz que alguien lo soltó por eso, podría ser que sea un mártir, podría ser que sea un mártir. Pero bueno, entonces se entiende cuando la pasión arrastra, ¿no? No el mero sentir, no la mera sensación, sino cuando la pasión arrastra, uno se deja llevar. Recordemos siempre la doctrina de Santo Tomás: las pasiones son en sí mismas neutras, no tienen valor moral, son fuente de mérito si están gobernadas por la voluntad. En este caso, un mérito terrible. Si una de ustedes se arrodilla cuando entra el león y se pone a rezar, yo les puedo asegurar que le voy a rezar toda mi vida. ¿No? Entonces, evidentemente, el tener ese fuente de mérito totalmente, y son fuente de mérito cuando se dejan a su antojo y terminan tomando el control. Establece el santo, dice Edith Stein, el principio fundamental que debe regir toda esta materia, y es que la voluntad no se debe gozar sino de aquello que es honra y gloria de Dios, y que la mayor honra que le podemos dar es servirle según la perfección evangélica. Y lo que es fuera de esto es de ningún valor y provecho para el hombre. Ese es el principio. Y leo la parte fundamental del principio, la releo: la voluntad no se debe gozar sino de aquello que es honra y gloria de Dios. La voluntad no se debe gozar sino solamente en Dios y en lo que honra a Dios. Explicaremos más adelante esto, ¿no? Y sigue comentando Edith Stein. Más adelante da esta luminosa aclaración y vuelve a citar a San Juan de la Cruz. Todo aquello de que se puede gozar la voluntad distintamente es lo que le es suave y deleitable. Y ninguna cosa deleitable y suave que ella pueda gozar y gustar es Dios, porque como Dios no puede caer debajo de las aprensiones de las demás potencias, tampoco puede caer debajo de los apetitos y gustos de la voluntad, porque en esta vida, así como el alma no puede gustar a Dios esencialmente, así toda la suavidad y deleite que gustare, por subido que sea, no puede ser Dios. Por tanto, ¿sí? Podríamos leer de nuevo el texto, pero vayamos a la explicación nuestra. Por tanto, cualquier gusto que la voluntad tenga en esta vida, imagínense cualquier gusto, cualquiera, ¿sí? Desde un helado hasta el gusto de las lágrimas delante del Santísimo, ¿sí? Cualquier gusto que la voluntad tenga no es gusto de Dios. No estás gustando a Dios cuando estás gustando las lágrimas delante del Santísimo. Siempre todo gusto que vos sientas va a ser siempre relativo a algo creado, no a Dios, ¿no?
Por tanto, cualquier gusto que la voluntad tenga no es gusto de Dios, porque así como no se lo puede ver como es, tampoco se lo puede gustar como es. Por tanto, cualquier gusto que amemos en sí será una falta de pureza de la caridad. Cualquier gusto que uno ame en sí mismo va a ser una falta de pureza. ¿Hay que gozarse de las cosas? Sí, pero en cuanto me unan a Dios, en cuanto sea honra de Dios. Por eso San Juan de la Cruz no dice, y Edith Stein dice, también no dice simplemente de Dios, sino de todo lo que le es honra, ¿no? Entonces, si yo, ese gozo es ordenado a Dios, honra de Dios, por ejemplo, me gozo en el cielo y le agradezco a Dios, gracias Dios mío, ¿no? Pero se lo agradezco de verdad, de modo tal de que me gozo en Dios y me uno a Dios. No es como el nene que le das un caramelo y te dice gracias porque tiene que respetar un protocolo de educación, pero después se come el caramelo y de bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces no es que le digo gracias a Dios por esta Ferrari y en realidad no pasa nada, es la Ferrari. No. Tiene que ser un gozo que realmente me una a Dios, ¿no? Porque cualquier otro gozo amado o gozado en sí mismo, cualquier otro gozo gozado en sí mismo, porque si es gozado en sí mismo es amado en sí mismo, porque el gozo se relaciona con el amor, cualquier otro gozo gozado en sí mismo es falta de pureza en la caridad. ¿Por qué? Y porque cualquier gozo que nosotros tengamos hace referencia a una criatura. Y volvemos. Ninguna criatura, no sé si les suena esta frase, ninguna criatura es medio proporcionado para unirnos a Dios. ¿Está? De lo cual se desprende, dice Edith Stein, la necesidad de renunciar al gusto de cualquier apetito, tanto de cosas naturales como sobrenaturales. Renunciar acá, ¿qué significa? Estoy interpretando yo a Edith Stein, pero me parece que es evidente que significa eso. La indiferencia, ¿no? Nadie dice que no tengas que tener ningún gozo, ¿no? Entonces, cualquier gozo es pecado, cualquier gozo sería pecaminoso. Y entonces las pasiones no serían neutras, como explica Santo Tomás. Las pasiones ya serían negativas. No, las pasiones son neutras, ¿no? Entonces no se está hablando de no tener ningún gozo, ¿sí? Se está hablando de que uno tiene que renunciar, tiene que ser indiferente a cualquier gozo. Porque si vos no sos indiferente a cualquier gozo, eso implica evidentemente una falta de pureza en la caridad, de lo cual se desprende la necesidad de renunciar al gusto de cualquier apetito. Renunciar en el sentido de la indiferencia, tanto de las cosas naturales como sobrenaturales, para conseguir la unión con Dios, porque esta unión solo es realizable por el amor, por la caridad, por el amor a Dios. Y ahora sigue citando a San Juan de la Cruz. Como el deleite y suavidad y cualquier gusto que me puede caer en la voluntad no sea amor, síguese que ninguno de estos sentimientos sabrosos puede ser medio proporcionado para que la voluntad se una con Dios. De nuevo, lo mismo que el tema de la fe y todo, ¿no? Yo estoy llorando delante del Santísimo y estoy recontra súper emocionado. Eso, dice San Juan de la Cruz, no es medio proporcionado para unirme a Dios. Impresionante lo que está diciendo, ¿eh? Eso no es medio proporcionado para unirme a Dios. ¿Por qué?
porque ese gozo que yo estoy sintiendo no es un gozo de Dios, no puede ser un gozo de Dios. Es siempre gozo relacionado con alguna criatura, será natural o sobrenatural, la que sea, pero es siempre un gozo relacionado con una criatura. Entonces no es un medio proporcionado, de modo tal de que si yo lo uso como medio proporcionado, o sea, yo me fundamento en ese gozo para unirme a Dios, esa unión con Dios no es pura. Me puede unir a Dios, sí, estoy de acuerdo que me puede unir a Dios, pero no es el fundamento. El fundamento está siempre en la fe. No me puedo unir a Dios porque estoy llorando delante del Santísimo. Me uno a Dios por la fe que tengo, ¿no? Entonces, retomamos San Juan de la Cruz. Como el deleite y suavidad y cualquier gusto que pueda caer en la voluntad no sea amor, síguese que ninguno de estos sentimientos sabrosos puede ser medio proporcionado para que la voluntad se una a Dios, sino la operación de la voluntad. El único medio proporcionado que ve es el amor, porque es muy distinta la operación de la voluntad de su sentimiento. Por la operación se une con Dios y se termina en el que es amar, no por el sentimiento y aprehensión de su apetito que se asienta en el alma como fin y remate. Entonces, el amor, que es caridad, es el medio proporcionado para unirme a Dios, como lo es la fe. La fe era medio proporcionado para irme a Dios y la caridad también, ¿no? El amor, la caridad como acto de amor, como acto de caridad en la voluntad, evidentemente con la gracia y acto sobrenatural, todos estamos de acuerdo porque no me va a unir a Dios algo natural. Se trata de un acto sobrenatural con la fuerza de la gracia, pero es un acto de la voluntad, es un acto de caridad. Ese es el medio proporcionado para unirme a Dios y no todos los sentimientos que yo tengo. Ningún deleite es proporcionado para unirme a Dios, sino el amor de la voluntad, en cuanto que sea caridad. Estos sentimientos, y vuelve a citar Edith Stein a San Juan de la Cruz, porque sigue San Juan de la Cruz, ¿sí? Estos sentimientos de suyo no encaminan al alma a Dios. El sentimiento de suyo no lo encamina. Es verdad que este sentimiento me puede unir a Dios, pero no de suyo, sino en cuanto de alguna manera yo lo aprovecho para unirme a Dios por un verdadero acto de caridad, por un verdadero acto de fe, ¿no? Pero no de suyo. No es que de suyo el cielo soleado me una a Dios, aunque yo puedo hacer un verdadero acto de agradecimiento a Dios y un acto de amor a Dios cuando lo veo, pero no es de suyo, sino que es casi una mera ocasión, nada más. Lo que me une a Dios es el acto de fe y el acto de caridad que yo estoy haciendo. Por eso, y si en vez de ver el cielo soleado es lo que yo siento cuando estoy rezando, también eso que vos estás sintiendo de suyo no. Estos sentimientos de suyo no encaminan al alma a Dios, antes la hacen asentar en sí mismos. O sea que si vos los usás, esos sentimientos, y vos te aferrás a esos sentimientos de suyo te apartan de Dios, por más que sea una emoción en el medio de la oración. Si vos te aferrás a eso, sonaste. No sé por qué me viene la imagen de una lucha de judo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Porque el judo es un arte en donde uno domina al adversario aprovechando la fuerza del adversario y no la propia, ¿no? Entonces vos tenés una larva flacucha que te puede hacer volar
a un tipo de 120 kilos. ¿Por qué? Porque justamente aprovecha la fuerza del otro, ¿no? Eso es el arte, el judo es el arte de aprovechar la fuerza del otro. Entonces, vos venís totalmente reembalada para unirte a Dios. Tenés una emoción extraordinaria y el diablo agarra y ¡fum! Te voltea así, ¡pa! Y te tira al piso cuando te hace vos aferrarte a ese sentimiento. Y entonces vos venías lo más bien, ¿sí? Y te dio vuelta, ¿no? Te hizo la toma de judo, ¿viste? Cuando vos le pegás, ¡fum! Te tiró al piso y te reventó el diablo. ¿Por qué? Porque te hizo aferrarte a ese sentimiento. Vos venías bien, y preparaste la adoración, hiciste muchas penitencias, hiciste toda la adoración arrodillada para pedir la gracia, todo. Y de repente, gracias Jesús. Y vos qué contenta que estoy ahora. Listo, sonaste. ¿Mm? Por eso, de suyo no encamina. Antes la hacen asentar en sí mismo, pero la operación de la voluntad, que es amar a Dios, solo en Él pone el alma. Dejadas atrás las otras cosas, amándolas sobre todas. De donde si alguno se mueve a amar a Dios, no por la suavidad que siente los gozos sensibles, ya deja atrás esa suavidad y pone el amor en Dios a quien no siente, ¿no? Entonces el hecho de ese amar a Dios, pero no por la suavidad que siento, entonces al dejar de lado esas suavidades que siento, estoy purificando el amor, ¿no? Y pongo en Dios todas mis fuerzas. Si pudiese su amor en este sentimiento, dice Santa Edith Stein, abre comillas y cita a San Juan de la Cruz, sería ponerle en criatura y hacer del motivo fin y término. Tiene que ser simplemente ¿no? Y por el consiguiente, la obra de la voluntad sería viciosa, dice San Juan de la Cruz. Y así queda el alma amando a lo cierto y de veras al gusto de la fe. Al gusto, ¿no? Pasa a ser un amor al gusto. Por esta razón, va sacando una conclusión súper top San Juan de la Cruz. Muy incipiente sería el que, faltándole la suavidad y deleite espiritual, pensase que por eso le faltaba a Dios. ¿Qué tiene que ver que te falte ese deleite? Si vos no te tenés que apoyar en ese deleite, ¿no? Entonces, muy incipiente sería el que, faltándole la suavidad y el deleite espiritual, pensase que por eso le faltaba a Dios. Y cuando le tuviese, se gozase, pensando que por eso tenía a Dios. No tenés a Dios por ese deleite. Y más lo sería si anduviese a buscar esta suavidad en Dios y se gozase en ella, porque ya no andaría a buscar a Dios con la voluntad fundada en vacío de fe, sino el gusto espiritual, que es criatura, y así no amaría a Dios puramente sobre todas las cosas. Es la doctrina que ya resabemos, ¿no? Pero qué lindo que es escucharla de San Juan de la Cruz, ¿no? Lo cual es poner toda la fuerza de la voluntad en Él, porque es imposible que la voluntad pueda llegar a la suavidad y deleite de la divina unión, sin vacío del apetito en todo gusto particular. Entonces, de alguna manera, es imposible que la voluntad llegue a la unión con Dios sin vaciarse, evidentemente, del apetito de todos esos gustos. Bien, y me parece que podemos terminar acá. Teníamos pensado hablar de los bienes temporales, está muy bueno, ¿sí? Capaz que dedicamos 3 videos y no 2 a esto.
¿no? Está muy bueno, bienes temporales, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo te va? Porque uno piensa que los bienes temporales no pasa nada. Atención, que te pueden atrapar terriblemente, ¿no? Terriblemente. Y después queríamos hablar en este video, pero tampoco vamos a hablar por razones de tiempo, de los bienes naturales, ¿no? Prendas del cuerpo y del alma, por ejemplo, belleza, complexión corporal, buen entendimiento, sano juicio. Como uno se puede desordenar también por esas cosas, muy, muy interesante. Bien, pero dejamos acá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.